El Fondo Noruego del Petróleo, 1.4 trillones. Tal vez conoces la fábula de la cigarra y la hormiga. Mientras se acerca el invierno, la hormiga guarda diligentemente provisiones, mientras que la cigarra haraganea. Cuando llega el frío y no hay comida, la hormiga la pasa bien, caliente y con provisiones en su refugio, mientras que la cigarra debe tiritar a la intemperie para calentarse. Esta fábula es más que un cuento para niños, es una lección incluso para los gobernantes de algunos países. Lo ves en la forma en la que algunos estados ahorran la renta que les deja la venta de sus materias primas, mientras que otros la malgastan en obras faraónicas o la pierden por la corrupción. En nuestra entrega de hoy, Noruega es la hormiguita de nuestra fábula, gracias a un fondo soberano erigido con base en el petróleo que totaliza, escucha bien, 1.4 trillones de dólares o 1.4 millones de millones. Pero la cosa no queda allí, sus reservas para el invierno son mucho más grandes que las que pudo juntar la hormiguita. Y actualmente su fondo soberano de petróleo es el más grande tenedor de acciones públicas del mundo. ¿Te interesaría conocer más sobre esta estrategia de gestión ejemplar? Pues vamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Poseer inmensas reservas de una materia prima debería ser una bendición, más si se trata del petróleo, la commodity que reconfiguró al mundo en el último siglo, pero con frecuencia no es así. Muchos países solo gastan su renta petrolera sin ninguna consideración sobre el futuro, aprovechando los increíbles ciclos de precios altos que suelen acompañar al petróleo desde la Guerra de los 6 días. Sin embargo, lo que estos países olvidan es la obviedad de que si se trata de un ciclo, entonces a todo periodo de precios altos le seguirá uno de precios deprimidos. Cuando estos llegan, si no se ha ahorrado, los países caen en una espiral de recesión, inflación y descontento político hasta que todo vuelve a empezar con un nuevo ciclo alcista. La verdad es que cuando un país basa su economía en una economía rentista, corre todos los riesgos de sucumbir al caos económico y político. Ese mal ejemplo ya todos la conocemos. La única forma de evitar ese destino es usar la renta para construir una economía no rentista. Es aquí donde entran en escena los buenos ejemplos, los fondos soberanos de algunos países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o Noruega. Lo que tienen en común estos países es que no gastan todo lo que perciben por venta de petróleo, sino que ahorran una buena parte de ello con dos objetivos: evitar los shocks de los mercados y, tal vez lo más importante, romper la dependencia rentista. El primer objetivo lo logran porque echan mano de esos ahorros para mantener el gasto social, incluso cuando el barril o la materia prima de la que se trate caen en los mercados. De hecho, el Fondo Noruego del Petróleo cambió su nombre en el año 2006 a Fondo de Pensiones Global del Gobierno, con lo que queda claro que el dinero está destinado a construir una red de seguridad social confiable y duradera. El segundo objetivo, el de romper la dependencia de los hidrocarburos, lo cumplen invirtiendo en otros sectores de la economía para diversificarla. Obviamente, algunos países son más exitosos que otros usando el dinero del petróleo para asegurar el futuro de sus sociedades. Pero incluso naciones que no son rentistas se enfrentan los mismos problemas de imprevisibilidad y despilfarro de las economías que sí lo son. Te tenemos un ejemplo que tal vez te sorprenda. El Seguro Social de Estados Unidos no podrá pagar beneficios en 2034. La Conseja Popular dice que los países no quiebran, pero algunos de sus servicios públicos y su seguridad social sí pueden quedar en bancarrota. Tal es el caso de la Seguridad Social estadounidense, que no podrá pagar beneficios en 2034, según reporta CNN. Para esa fecha solo podrá pagar el 78% de los beneficios para los jubilados y discapacitados. Este caso es importante porque muestra un agudo contraste con Noruega. Por una parte, hasta hace poco, la producción petrolera estadounidense competía con la de Arabia Saudita o Rusia, gracias al petróleo extraído de esquistos. Y obviamente, la riqueza de Estados Unidos proviene de fuentes más diversificadas y duraderas que las materias primas. Por eso resulta inconcebible que su fondo de pensiones esté prácticamente vacío. Una de las razones para ello es la recesión que causó un récord de desempleo al mismo tiempo que generó la necesidad de pagos por cesantía.
Con menos gente cotizando, los desembolsos se acercaron al fondo de pensiones a números rojos. Además, la recesión afectó lo recaudado por impuestos. Sin embargo, la escasez de fondos de la seguridad social en ese país es anterior a esa disrupción. En 2020, la fecha estimada con la que el seguro social se quedaría vacío era 2035, sin considerar el efecto de la crisis sanitaria sobre la economía. Pero, además, está el bloqueo político que impide al Congreso tomar decisiones. La misma fuente antes citada, CNN, advierte que la quiebra del Seguro Social estadounidense puede evitarse si los legisladores toman medidas a tiempo. Algunas de estas medidas podrían ser aumentar los impuestos para financiar la seguridad social, algo a lo que se niegan vehementemente los republicanos que, además, muy probablemente recuperen el control del Congreso en noviembre. También podrían recortar los beneficios del Seguro Social, algo a lo que se oponen ambos partidos en víspera de una elección, o combinar más impuestos con disminución de beneficios. Pero con la agenda social de Biden atascada en el Congreso, es el Partido Demócrata el que recibirá la peor parte en esa elección de medio término de noviembre, porque es a él al que se le responsabiliza por la situación económica. Aunque hay una precisión que hacer, y es que el caso del Fondo de Pensiones de Estados Unidos no es exactamente igual al de la cigarra de la fábula. A fin de cuentas, el país es la primera economía mundial, así que no ha estado precisamente haraganeando. Sin embargo, hay un dato duro que muestra que los Estados Unidos están haciendo algo mal. Su fondo de pensiones tiene 2.9 trillones de dólares, mientras que el Fondo Soberano Noruego tiene 1.4 trillones de dólares. Pero resulta que Noruega tiene 61 veces menos población que Estados Unidos, solo 5.2 millones, según un censo del año 2017. Esto nos deja ver que el gobierno estadounidense no tiene prácticamente capacidad de ahorro. Y sí, el fondo de pensiones no es equiparable a un fondo soberano, pero es que Estados Unidos no tiene algo semejante a un fondo soberano, y toda su red de seguridad social muestra la misma escasez. Por ejemplo, algunos fondos del Medicare, los correspondientes a hospitales y casas de cuidado para ancianos, se agotarán en 2026. Siendo así, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Esa pregunta se la hacen ahora mismo los más de 65 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social y los 63 millones de personas cubiertas por el Medicare. Entonces, tal vez el tío Sam no es exactamente la cigarra, pero no podemos negar que se le parece bastante. Mientras que, por su parte, Noruega sí es casi idéntica a la hormiguita de la fábula. Veamos el origen de todo. Historia del Fondo Noruego del Petróleo. Todo comenzó con la exploración petrolera en aguas noruegas en el año de 1967. Casi desde ese momento, el país se propuso no gastar toda la renta y ahorrar parte para las generaciones futuras. Es así que ese año, el país crea el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, uno relativamente pequeño y cuyas inversiones están limitadas a activos escandinavos, al mismo tiempo que mantiene posiciones importantes en las principales compañías noruegas. Ya en 1969 se descubrieron grandes yacimientos, y esto hizo pensar al gobierno en un enfoque más estratégico para los excedentes de su renta. De ahí que a la larga crearon el Fondo Noruego del Petróleo hacia el año de 1990, porque la verdad es que el país ahorra su renta petrolera en dos fondos soberanos distintos, aunque ambos sean propiedad del gobierno del país nórdico. Es al Fondo de Pensiones Global del Gobierno al que nos referimos cuando hablamos del Fondo Noruego del Petróleo, porque cambió su nombre en 2006, como te mencionamos antes. Y no es que ese dinero se quede allí estancado, los escandinavos son grandes analistas de los vehículos de inversión y han puesto ese dinero a rendir de forma diversificada, por lo que este fondo del petróleo posee la mayor cantidad de acciones públicas, con un 1.4% de todas las compañías inscritas en las bolsas del mundo. Como ves, el adjetivo global del nombre no es un mero adorno, ya que la expansión de la inversión de la renta petrolera noruega alcanza a todo el planeta. Este fondo es administrado por el Norges Bank Investment Management, que fue creado en 1998, un año después de que se produjera la crisis asiática, que derrumbó el precio del barril a finales de ese mismo año. El Norges Bank Investment Management es parte del Banco Central Noruego y es dirigido por el Ministerio de Finanzas. Por su tamaño, el Fondo de Pensiones Global es el fondo de pensiones más grande de Europa e incluso más grande que el Fondo de Pensiones del Estado de California, que es uno de los más grandes de Estados Unidos. Veamos ahora por qué es tan grande. ¿En qué invierte el Fondo Noruego del Petróleo? El portafolio de inversiones del Fondo Noruego del Petróleo delinea una contradicción,
Sus fondos provienen de las energías fósiles, pero sus inversiones siguen una estricta política ambiental. Aunque la preocupación por las emisiones ya existía, a partir de su victoria en las elecciones de septiembre del año 2021, el Partido Laborista Noruego fijó como meta que las inversiones que haga el Fondo Soberano contribuyan a las metas de reducir las emisiones contaminantes a cero para el lejano 2050. Este es el resultado de la preocupación del partido por la dependencia del país de las energías fósiles. Esa directriz hace que en las inversiones en la bolsa, de lejos las más importantes del mundo, se privilegien compañías ambientalmente amigables. Pero como ese portafolio además incluye valores de renta fija y bienes raíces, la directriz ambiental también orienta las compras de estos activos. Como resultado de sus inversiones, en diciembre del año 2021, el valor total del Fondo Noruego del Petróleo equivalía a $250,000 por cada ciudadano noruego. Y no estamos hablando de las reservas internacionales del país, cuya distribución per cápita es igualmente significativa. Ahora que ya sabes en qué invierte el Fondo Noruego de Petróleo, tal vez te preguntes cuánto dinero se reparte. Pues bien, eso te lo responderemos en la próxima sección. ¿Cuánto dinero se retira del fondo al año y cuánto durará? Siempre que se tiene un colchón financiero, la pregunta es cuánto durará, sobre todo si hacen retiros constantes. En el 2020, debido al efecto que tuvo sobre la economía la crisis sanitaria, Bloomberg reportó retiros récord del Fondo Noruego de Petróleo por $37,000 millones. Al año siguiente, la tendencia continuaría con retiros de $29,000 millones. Esto puede parecer irresponsable, pero no lo es cuando se compara con la forma en la que otros países financiaron sus programas de estímulo post-crisis sanitaria. En varios videos anteriores hemos mencionado cómo la impresión de dinero inorgánico para estimular la economía causó la actual inflación récord en Estados Unidos. Noruega también diseñó y aplicó un masivo plan de estímulo, pero lo financió con riqueza, no con dinero fiat salido de la nada. Ese movimiento financiero se inscribe en la lógica ideal detrás de los fondos soberanos, ahorrar hoy para los tiempos de vacas flacas, y vaya que la recesión que trajo la crisis sanitaria califica como época de vacas flacas. Ahora, para responder la pregunta sobre cuánto durará este fondo soberano, la regla básica de economía para dummies es no retirar más de lo que se deposita. En el momento de ese primer retiro récord de 2020, el Fondo Noruego de Petróleo tenía acumulado $1.1 trillones. Actualmente, luego de 2 años de retiros récords, esa cantidad alcanza los $1.4 trillones. Pareciera que el fondo resiste los retiros récords sin vaciarse, pero hay consideraciones adicionales sobre la viabilidad de este fondo. Como sabemos, la energía fósil está experimentando un repliegue que avisora su fin dentro del mediano plazo. El petróleo no se acabará mañana, de hecho, podríamos decir que nunca se acabará, porque mucho del petróleo nunca saldrá de sus yacimientos. Simplemente esta materia prima dejará de tener valor mucho antes de agotarse. De esta manera, la pregunta sobre cuánto durará el Fondo Noruego del Petróleo tiene que ver con la capacidad de ese país de diversificar las fuentes de ingreso que lo alimentan. Problemas éticos del fondo. Cuando se trata de repartir la riqueza de un país, se producen problemas éticos muy difíciles de resolver de una sola vez. Lo más a la que pueden aspirar los países es a soluciones parciales, que la próxima generación podrá cambiar. Al mismo tiempo está la brecha generacional, que forja algunas de las cuestiones éticas más importantes de los fondos soberanos, donde se ahorra la renta por materias primas. En la creación misma de uno de estos fondos se encuentra una necesidad ética, la de no malgastar hoy la riqueza de las generaciones del futuro. En ese sentido, una de las preguntas morales que plantean estos fondos soberanos es qué derecho tienen los habitantes actuales de un país de gastar buena parte de esa riqueza sin dejarles lo suficiente a los ciudadanos del futuro. Pero esto no agota los asuntos éticos ligados al Fondo Noruego del Petróleo, ya que la otra arista es la ética como guía de las inversiones que hace. Luego de que se conocieran las inversiones del Fondo Soberano en compañías de armas, tabacaleras y de energías fósiles, un decreto real creó en el año 2004 el Consejo Asesor en Ética del Fondo. Este diseña e implementa las guías éticas que deben orientar las inversiones, y la principal de ellas es que el dinero no puede ser invertido en compañías que directa o indirectamente contribuyan a la violación de derechos humanos y atenten contra la salud. Contrario a lo que se cree, el fondo no tiene prohibidas las inversiones en la industria armamentista, salvo por las que desarrollan tecnología nuclear militar. Sin embargo, otros sectores sí son explícitamente excluidos,
Te vamos a presentar una muestra de ello. En el 2010, el Ministerio de Finanzas noruego anunció que 17 compañías tabacaleras habían sido excluidas del fondo. Esta acción, todo un hito en la historia de desinversión ética del fondo, causó que se retiraran $2.000 millones del portafolio. Sin embargo, y como lo indica el que el fondo invierte en la industria armamentista, las guías éticas tienen límites. Uno de ellos quedó demostrado cuando se descubrió en 2012 que el fondo había invertido $2.000 millones, exactamente lo que perdió con las tabacaleras, en empresas de vigilancias cuyas tecnologías se usan en Siria, Irán o Birmania. Como las tecnologías de vigilancia no son la actividad principal de estas compañías, el ministro de Finanzas advirtió que no se les excluiría, pero además tampoco discutiría sobre inversiones futuras en este tipo de empresas. Por último, ante la presión nacional e internacional, el rubro en el que sí desinvirtió el fondo fue el de las energías fósiles, lo que afectó a 53 compañías del sector desde el año 2014. Este paso sería complementado con la recomendación en 2019, también del Ministerio de Finanzas, de no invertir en exploración gasífera o petrolera ni tampoco en producción. Un fondo soberano de petróleo que no invierte en petróleo, vaya paradoja ética. Hay muchas formas de clasificar a los países, pero una nueva forma de hacerlo sería la que los distingue entre países hormigas y países cigarras. ¿Cuál de las dos es el país donde vives? Fábulas aparte, el Fondo Noruego de Petróleo muestra el camino para que poseer inmensas reservas de una materia prima no se convierta en una espiral negativa de caos económico y político. Sin dudas, Noruega es un ejemplo a seguir. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los pormenores de cómo se generó, cómo se maneja y en qué se invierte el Fondo Noruego de Petróleo de $1.4 trillones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.